Y compartimos ahora la presentación del informe de gestión de la Procuraduría General de la República a cargo de su titular, Roberto Moreno, esto que se hizo durante el acto de presentación del primer Congreso de Abogados del Estado paraguayo. No puedo creer esto que le voy a decir, pero le digo, hoy en día Paraguay es el mejor país de Sudamérica. Y me comentaba el señor presidente una noticia excelente, que es que se volvió a subir la calificación de la República del Paraguay, con lo cual no somos nosotros los que nos hacemos autobombo, sino que son instituciones internacionales serias las que reconocen que el Paraguay es un gran país. Y como decía esa música que yo pedí, me tomé el atrevimiento de pedir que se cante en vez del himno Mi Patria Soñada, porque creo que todos los que estamos acá queremos eso, queremos una patria mejor. Cuando el señor presidente me concedió el privilegio y el honor de ser Procurador General de la República, fue una decisión fácil y difícil a la vez. Y si me permiten y son gentiles de escucharme, les digo por qué. Fue fácil porque siempre había estado en la gradería, en la profesión número 1 del Paraguay, que es el técnico en la gradería, que dice exactamente lo que tienen que hacer los jugadores y sabe todo lo que hay que hacer. Y sin embargo, cuando se le pide que entre a la cancha, no lo hace. Como yo voy a ser un técnico, plaguearme como buen paraguayo y cuando me ofrecen una oportunidad, no tomar el toro por las astas? Y en segundo lugar, fue fácil porque creí en el señor presidente, creí en su propuesta, creí en la idea del nuevo rumbo y sigo creyéndolo. Lo veo todos los días y puedo decirle que pocas personas, y no quiero que suene, presidente, como que estoy diciendo un salamero, pero que pocas personas con las que hablo todos los días me hablan con tanta preocupación por este país y por mejorar este país. Entonces fue fácil aceptar el cargo. Y fue difícil por dos razones. En primer lugar, tengo la bendición, o no sé qué palabra usar, de venir de 4 generaciones de paraguayos que han servido al Estado. Desde un amigo y compañero de lucha de la persona que le pone nombre a este teatro, el gran Ignacio Apane, un gran intelectual fallecido jovencísimo lastimosamente porque hubiese dado tanto más por nuestro país, un gran paraguayo a quien siempre hay que recordar, y su compañero de armas Fulgencio R. Moreno, mi bisabuelo, que encima tenía el mote de abogado del Chaco. Imagínense el peso que significa eso. Y decía 4 generaciones porque también tuve un abuelo que sirvió, y también aquí con mucho orgullo y mucha felicidad digo que lo tengo a mi señor padre, que sirvió durante muchos años a la función pública, que siempre tiene sus sinsabores, y yo la viví desde chico, viéndole cómo dejaba de lado todo por el país. Y un señor de 76 años que sigue al pie del cañón y sigue creyendo en el Paraguay. Y estoy orgulloso, mi querido papá, de ser tu hijo, de llevar tu apellido. Estoy muy orgulloso y quiero que sepa, y quiero que la gente sepa, aunque no le interese, quiero que sepa. Y era difícil asumir el cargo por otra razón. Y durante la preparación de la pequeña presentación, que voy a tratar que no sea tan larga para no aburrirles, le había pedido un video, como yo sé que el presidente es una persona que ama el fútbol, así como la vasta mayoría de los paraguayos lo hacemos. Le pedí a mi informático que me consiga un video de un arquero que se tiraba a propósito al otro lado. Entonces le chutan aquí, le avisan que le van a chutar aquí y el arquero se chuta acá. Se tira acá, perdón. No conseguimos varios videos simpáticos, arquero entre paréntesis, pero ese no conseguimos lastimosamente, porque representaba un poco simbólicamente lo que era la institución que yo tenía que asumir. Era una institución que estaba muy, muy olvidada, casi inexistente, y no quiero herir susceptibilidades, pero creo que esa es la verdad. Y me decías, presidente, hacer una presentación y empezar comparando esta gestión con la gestión de los años anteriores. Ayer estuvimos en una presentación del INDER donde ese tipo de números, más allá del PowerPoint, son lo que dan la verdad.
Lo que se hizo hace un par de años es lo que se hace ahora. Entonces fui a los archivos de la Procuraduría General de la República siguiendo el pedido de buscar qué es lo que podíamos comparar nuestra gestión con las anteriores. Y esto es lo que encontramos. Gracias. Es en realidad tragicómico más que cómico, porque esa es la verdad. No había ni siquiera un archivo a cual acudir. No había, y esto me dijo un periodista y me llamó la atención, ni siquiera un sistema informático SHAE, me dijo. Y me dijo, doctor, yo hasta en mi estudio jurídico chiquitito tengo un sistema informático. Ni siquiera se tenía un registro mínimo de demandas del Estado. Y encima teníamos, como digo, a veces al enemigo durmiendo en nuestra casa. Es decir, abogados, no todos, algunos que habían sido infieles y habían actuado en contra del Estado. Como siempre dice el presidente, y estoy de acuerdo, se da un caso de corrupción por omisión. El arquero que se tira al otro lado sin, a propósito, mejor dicho. Ahí tengo una serie de calamidades que les puedo contar cómo encontramos la institución, con una inacción histórica, estábamos durmiendo con el enemigo, es decir, los primeros juicios que tuvimos que enfrentar eran juicios generados por propios abogados, por propios paraguayos contra el Estado. Y incluso, y esta es una anécdota que me permito contar, el lunes, nosotros asumimos un viernes, el lunes fui a una reunión que no olvido nunca, a las 8 de la mañana en el Banco Central, y vi lo que era el departamento jurídico, la desazón, la desesperanza. Venían de perder 16 acciones de inconstitucionalidad de seguido de abogados que querían cobrarle al Estado, abogados del Estado, sumas extraordinarias. Y nunca voy a olvidar la cara de desesperanza que tenían esos amigos, muchos de los cuales están hoy aquí, después de haber dado la vuelta a la página. Y al día siguiente, señor presidente, me llamó el comandante de las fuerzas militares y me dijo que necesitaba urgente reunirse conmigo. Lo recibo y me empieza a mandar al diablo. Yo le digo, querido general, acabo de asumir, no hice nada todavía. Y descubrí después cuál era la razón de su enojo. La propia Procuraduría General, su abogado, le había escondido un acuerdo firmado con la contraparte para arreglar en perjuicio de las fuerzas militares un juicio muy conocido, por 10 millones de dólares nada más y nada menos. Es decir, la gravedad de la situación se traducía en que el propio cliente desconfiaba de su abogado. Imagínense lo que es eso. No sé si quieren seguir, me siguen. Teníamos un caos jurídico, espero no asustarle. Lo bueno que al final se resuelven varias cosas. Había una discoordinación entre los entes, como dijo Alfredo. Había una falta de criterio jurídico, de uniformidad. No existía ningún procedimiento de cómo se tenían que contestar las demandas, cómo había que hacer los escritos ni los dictámenes. Además teníamos un caos administrativo. Les decía, no había un registro de demandas, no había un sistema informático, no había ningún procedimiento en la institución. Cero. Había un descuido institucional, un plantel totalmente desmotivado, un plantel en parte no calificado, una absoluta falta de infraestructura y un carnaval con las bonificaciones como era la costumbre antes. Y eso se traducía en una intrascendencia de la institución, una institución sin visibilidad. Los primeros 3 meses, señor presidente, mi tarea era explicarle que yo no soy el Contralor. Porque todo el mundo decía, señor Contralor, ¿qué hace la Contraloría? No, es la Procuraduría. ¿Para qué sirve la Procuraduría? La baja estima que tenía la Procuraduría de la institución y un trabajo que finalmente no llegaba a la gente. La misión entonces realmente, presidente, era refundar a la institución y a la defensa jurídica del Estado. Para ello, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, primero atacamos la peor imagen que tiene nuestro Estado, que es la corrupción y los negociados, y atacamos a pesar del número de enemigos que nos pudimos haber ganado en el camino, no sé si por temeridad o locura, pero lo hicimos así.
con ayuda, por supuesto, de algunos jueces valientes, magistrados valientes. Primero pusimos fin a una regulación de 42 millones de dólares contra el Banco Central, así como suena, 42 millones de dólares. Luego pusimos fin con el querido doctor Sergio Godoy a través de la acción de certeza y, por supuesto, del mensaje escuchado por la Corte Suprema, a quien agradezco. Se puso fin a ese negociado regular de honorarios al Estado, que es una traición a la patria, por cifra de 86 millones de dólares. Estamos hablando de 86 millones de dólares. Siguiente. Tuvimos que promover demandas contra la propia institución para dejar sin efecto los acuerdos que perjudicaban, por ejemplo, a las fuerzas militares, por más de 60.000 millones de guaraníes, es decir, 15 y pico millones de dólares. Tuvimos que detener el famoso negociado del IVA, que es un negociado terrible, cuyas consecuencias, según el Banco Interamericano de Desarrollo, si no se termina, es el fin del sistema tributario paraguayo, y lo hicimos ahí con otra valiente, que es Marta González, y que se animó a tomar el toro por las astas también. Y en un símbolo de lo que es un gobierno que se enfrenta a una historia de corrupción, a una historia de irregularidades, este gobierno tomó la decisión histórica, y digo yo casi temeraria, de hacer lo que nunca nadie hizo, que es poner fin al negociado de ACEPAR y recuperar la industria de ACEPAR para todos los paraguayos. Tenemos 15 años de abandono. Si me ayudan más rápido porque no le quiero cansar. Ahí teníamos que importar varillas, ACEPAR no producía, ACEPAR estaba parada, ACEPAR era un escándalo de corrupción para propios y extraños. Decidimos intervenir, lo hicimos con mucho patriotismo y firmeza. Posteriormente encontramos así a ACEPAR, la publicación. Este era para que vean el registro, volvemos atrás, el registro, el archivo de ACEPAR era este. Aquí tuvieron que entrar 6 abogados paraguayos para descifrar cómo hacer la demanda contra ACEPAR, porque fue dejado así a propósito, ¿verdad? Y poniendo en primer lugar a la gente, a los trabajadores. Se llegó a un acuerdo con los trabajadores y se le indemnizó íntegramente a los 750 trabajadores de ACEPAR, y dándole posibilidad hacia las más de 10.000 personas que directamente dependen en el bajo charco de ACEPAR a salir adelante. Se logró resucitar a ACEPAR, que estaba muerto. Ahí lo vemos al señor presidente el día que fuimos a ver que ACEPAR volvió, después de estar en ruinas, volvió a producir para todo el país. Y después viene la parte más difícil, y me quiero detener un segundo aquí, que es la recuperación jurídica de ACEPAR. Pásalo. Eso que ven ahí son más de 40 tomos de bibliorato, son 17.000 documentos que tuvimos que, con un equipo de jóvenes abogados paraguayos, buscar para poder plantear una demanda de 420 páginas con más de 400 citas doctrinales, todo ello en defensa de lo que es de 7 millones de paraguayos. En una acción arriesgada, y como siempre digo, nos ayudó la fortuna porque teníamos las buenas intenciones, señor presidente. Seguimos con muchas cosas, no le quiero aburrir, pasando más, son muchas cosas. También hicimos un decreto que regula el procedimiento de sumario administrativo. Ustedes saben que la estrategia en los sumarios administrativos siempre fue dejar pasar el tiempo para que prescriba y el funcionario infiel pueda salir en libertad. El doctor Sergio Godoy, asesor jurídico de la presidencia, nos motivó y lideró el equipo para cambiar, y hoy tenemos, presidente, el primer sumario, y está el ministro de la Función Pública, lo veo ahí, puede atestiguar, se terminó en 26 días. Antes se dejaba pasar el plazo, prescribía, entonces ningún funcionario era castigado.